Estela Morgan. Señor Mario, perdónenos la vida. No todas las personas nacemos siendo una lumbrera como usted, con su sabiduría innata. Estoy siendo sarcástica, ¿eh? No, hombre. Y si hay que preguntar lo que no se sabe. Bueno, yo aplaudo a quienes preguntan lo que no saben. Y no me caen bien los que llaman a decir, yo sé más que tú. Mensaje. Manelik, ¿a poco hay funerales felices? No, ¿a poco dije funerales felices? No, dijiste que era un funeral triste, pero... Triste. Pero es que tú te referías a que no hubo poca gente, hubo pocas personas que fueran a dar el pésame a la familia. Sí. La familia sí lo decidió. Fue cerrado totalmente. Se dio acceso a algunos ex colaboradores. La familia Echeverría ha mantenido un perfil bajo desde hace mucho tiempo por situaciones de tipo familiar al interior de la familia, y creo que fue una buena decisión. Sí, no hay funerales alegres, pero la convocatoria, la gente responde y eso le da calidez, permite envolver a la familia en el duelo. No es que haya funerales. Bueno, en Dixieland, en Nueva Orleans, sí, ¿eh? Ahí sí hay funerales alegres con la música Dixieland. ¿No has visto los negros esos que van con, con el Los contratas. Contratas la banda de Dixieland, van las bailarinas, van los cantantes y por toda la calle principal de Nueva Orleans. Los portadores, bailarines. Sí. Raúl Cardona, Echeverría lo comparan con nuestro presidente, nada que ver. Tiene razón, nada que ver. Echeverría lo que hizo, bueno, no ha habido nadie en sus sucesores que haga lo que hizo Echeverría. Así es. En obras, en instituciones creadas, en todo. No hay kilowatts generados, hoteles construidos en zonas de costa. No hay, y menos el actual, ¿no? El actual es el que menos se puede comparar. Entonces en obras queda aquel ya lo estamos viendo a la distancia, lo estamos viendo en un ciclo completo. Pero fíjate que dicen muchos, la crisis económica es culpa de él y viene desde que él fue una circunstancia entonces más que una culpa personal. Pues probablemente sí, hubo ciertamente un exceso en el gasto público, más de lo que era tolerable. Los fideicomisos que estableció, sobre todo para el desarrollo de las zonas costeras del Pacífico, fueron muy costosos y no hubo recuperación. No hubo una recuperación inmediata. Son obras que nomás se quedaron así proyectadas y no se llevaron a cabo. Entonces, ese costo, ese gasto excesivo del sector público, se puede decir que desató en un primer momento la inflación, pero se hubiera detenido si no se continúa ese tipo de acciones en el siguiente régimen y si no se impiden las medidas correctivas que llevó a cabo el de la Madrid. Si de la Madrid no hubiera detenido medidas correctivas que se estaban imponiendo. Alejandro. Es que además, yo creo que es muy importante exactamente cuando hablamos, por ejemplo, de cómo el gasto público en muchos sentidos se desperdició. ¿Sabes qué? Cómo empezó a crecer la corrupción, porque si tú tienes 2 millones de burócratas y creas empresas, pues muchas empresas luego terminaron en déficit ese sexenio. Coello Trejo en sus memorias, porque él llevó a juicio a varios subsecretarios y, por ejemplo, cuenta una anécdota del Instituto Mexicano del Café que supuestamente inauguraron una oficina en Francia y
pero había sido un montaje. Se inauguró ese día, los brindis, y al otro día que fueron a algo para ver las oficinas, ya no estaban. Entonces, creo que el problema es que no había límites. Se gastaba mucho, pero se gastaba mucho sin saber. Monsiváis decía, pues era como, sí, había mucho dinero, pero no se sabía en qué terminaba ya en términos reales. Entonces, creo que todo eso termina con la primera gran crisis de esos años, que es la del 76. Ya luego le tocarán las otras peores a López Portillo por mérito propio y las de Miguel de la Madrid, pero entramos en una espiral que México no había conocido en términos de crisis económicas. Defensores de causas sociales lamentaron que no se castigara en vida a Luis Echeverría y exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que su proceso continúe post-mortem. Mira, un gran aporte al derecho internacional. ¿A quién van a juzgar o cómo? ¿Cómo sería eso, Mario? Son payasadas. Son payasadas. No, si hubo juicio contra él, claro, no hallaron elementos para condenarlo y para acusarlo de, ya fuera de genocidio, de alguna o de asesinato puro. No lo hubo, no hubo pruebas, no hubo ni siquiera testimonios, pues. Y lo exoneraron. Ayer lo explicó con detalle el que fue su abogado. Entonces, que ahora ya, como en la Inquisición, van a sacar su cadáver de la tumba y lo van a ahorcar. ¿Qué pretende? ¿Qué van a salir con que el juicio de la historia? ¿Tú crees? O sea, es tan retórico lo de que la historia me absuelva. Ya estás muerto, compadre. Ya eres cenizas. Si te juzgan o no, ¿tú crees que al muerto le importaría? Ya está, o sea, es como muy romántica la idea, que la historia me juzgue. Ok, que me juzgue, ya estoy muerto. Lo que pudiste haber hecho para que yo pagara, si tenía algo a deber en la vida, era en vida. ¿Y ahorita qué? Que digan, fue el peor presidente de toda la historia de la humanidad, del universo, desde que México estaba en el universo hace 45,000 millones de años. Ok, dilo. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a reparar algún daño? No. ¿Y también es injusto porque no está él para defenderse? No, es que a mí me parece totalmente ocioso. Ya no defenderse de qué. Él, cuando lo atacaron, él hizo lo que tenía que hacer en vida. Y ya. Sí. Y ya. Además, a él lo defiende lo que hizo. Ahora, que disuelvan la UAM, que disuelvan todas las instituciones que creó, que las disuelvan, que desaparezcan. Entonces sí. Es que lo que hizo es tan importante que simplemente no se puede borrar con como si fuera un puntito, ¿no? Entonces esas investigaciones del 68 y del 71, por poner dos ejemplos de los más importantes, ¿ya quedan cerradas? ¿Quedan? Yo creo que deberían quedar en el ámbito de los historiadores. Pero si lo quieres tú llevar al ámbito de la política, ahí nunca vas a terminar. Entonces, el ámbito de los historiadores tienen que analizar con todo lo que se está abriendo de los expedientes, tratar de llegar a ver si hubo participación de Echeverría, si sabían, si no. Muchas veces no se llegan a comprobar esas hipótesis. Entonces, pero es el ejercicio del historiador. Y eso es una tarea de historiadores. Pero si tú como bandera, no sé, ahora para el 24, es que nosotros vamos a abrir todos los archivos para ver el papel. Ok, ya se te murieron todos los que vas a ver el papel. ¿Qué quieres hacer con eso? Es que el PRI era malo. Sabemos que gobernaba el PRI. ¿Qué más? Pon tú que ahorita saliera el documento de yo a punto de morir, Luis Echeverría, confirmo que sí fui responsable del 68 y del 71 y de lo que ustedes quieran achacarme, soy responsable. ¿Qué va a pasar? Nada. Ahora, hubo quien sí aceptó la culpa y no le han hecho nada. Quien dijo, yo soy responsable de todo lo del 68. Díaz Ordaz, claro. ¿Qué? Al contrario, les cae bien.
Rafael Arganza. También Echeverría creó Ixtapas y Guatanejo. Sí, cierto. Oscar Rodríguez. Pero perdón, veía el potencial del turismo en México. Sí. Es que no es solo crear la zona, sino los miles. Acapulco estaba ya saturado y querían voltear hacia otros lugares, Alejandro. Efectivamente, a mí me parece increíble que nos hayamos tardado tanto en tener una Secretaría de Turismo con tantos recursos turísticos que había, ¿no? O sea, pirámides, ciudades coloniales y todo. Pero efectivamente, una de las importantes secretarías creadas en un sexenio fue la de turismo con Echeverría, que luego la va como medio a ignorar López Portillo porque ahí pone a Rosaluz Alegría, alguien que no tenía ni idea del turismo, pero pues que era amante del presidente. O sea, cosas muy de la política mexicana de entonces, ¿no? De que lo hago porque puedo, soy el presidente. Pero sí creo que fue un gran acierto, yo siento que tarde, haber creado una Secretaría de Turismo. La industria sin chimeneas. Oscar Rodríguez. Ahora Echeverría es el mejor presidente de la historia de México. ¿Quién dijo? Dice Oscar Rodríguez. ¿Quién dijo? Pero ¿quién dijo entre nosotros que es el mejor presidente de la historia de México? ¿Quién? Está preguntando Mario, justamente. Pero a ver, que vuelva a llamar y que diga. ¿Quién de nosotros dijo que es el mejor presidente de la historia de México? ¿O usted lo juzga así? Ya lo apantalló Mario con todo la lista que le hizo de instituciones que sobreviven a 50 años y que fueron muy valiosas y que transformaron a este país. ¿Ya lo convenció? Sí. Pues qué bueno que lo convenció Mario. Puras pruebas. Juan Manuel Godínez Valencia. Buenos días. Dentro de los beneficios que hizo Luis Echeverría, la Infonavit Iztacalco, muy buena unidad respecto a su estructura, no ha sido afectada por ningún temblor. Es que era fastuoso. Nosotros que trabajamos ahí peleábamos contra eso, porque decíamos no deben hacerse lagos artificiales a unos cuantos metros de un lago real. Era absurdo. Puentes entre edificios, porque así lo decía el proyecto. ¿Para qué puentes entre edificios? Pues que bajen, caminen y que suban. Si es que todo eso teníamos que combatirlo. Pero desde luego se empezó a hacer obra como nunca se había visto en México para vivienda. Patricia Reyes. Para vivienda barata, perdón, Mario. Claro. Porque además eso era... ¿Accedías? Sí. Patricia Reyes. Mario, menciona también el río de sangre de los estudiantes en el 68. Bueno, ahí hubo un señor que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz, que fue el que dio la orden de reprimir tanto esa manifestación como la de el Politécnico Nacional. Por supuesto, estaba Echeverría ahí. Echeverría hacía lo que le decía el presidente que hiciera. No más ni menos. Y claro, por esa obediencia lo pone Díaz Ordaz de sucesor. Pero lo primero que hace Echeverría en su campaña es ir a rendir un minuto de silencio a los muertos en el 2 de octubre del 68. Entonces, ¿qué sucede? Que el presidente Díaz Ordaz se para de pestañas y dice, hay que quitar a este candidato. Entonces llega Barragán, el secretario le dice, no podemos, va a haber un problema fuerte si lo quitamos, y se queda enchilado, y de ahí se volvió en el más grande enemigo de Echeverría, Díaz Ordaz. Entonces, no hay duda, porque él lo acepta, que el responsable de ese río de sangre es Díaz Ordaz. Echeverría estaba ahí, desde luego, cumplió órdenes, sí,
¿Aportó algo? A lo mejor sí, pero estaban un secretario de la Defensa, un del Estado Mayor, estaban todos los que diseñaron la represión, no necesariamente Echeverría. Ahora, el 10 de junio, decía Martínez Domínguez que estaba el presidente al teléfono dando instrucciones de que maten a los... Mentira, él ya no estaba en ese momento. Todo eso es un cuento que lo inventa el propio Alfonso Martínez Domínguez para inculpar a Echeverría. Claro que Echeverría es responsable de eso, claro, ¿no? Eso nadie dice que no, pero las acciones mismas fueron tomadas por gente claramente identificada en ese momento y ahora. Yo lo sabía distinto. Echeverría se presentó en un acto de campaña en la Nicolaita. Y ahí alguien gritó, 1 minuto de silencio para los ejecutados. Y entonces Echeverría guardó 1 minuto de silencio. Claro que agregó entre dientes o a voz baja, y para los soldados. Sí. Bueno, pasó el evento y los que lo quisieron bajar, yo sabía de la campaña, fue el ejército, que se enojó mucho por haber participado en ese minuto de silencio. Así es. Y Gustavo dijo, no, ya está escogido y se queda. Claro, bajo consejo de Barragán, tú dices, ¿no? Sí, Marcelino García. Marcelino. Pero el ejército le dijo, al grado que le dijeron, le vamos a quitar la protección. Lo vamos a dejar solo y a ver si es cierto que sigue haciendo campaña. Y dijeron, no, aquí el ejército es constitucional, es institucional, y se atiene a las órdenes y siguen protegiéndolo. Pero lo quisieron bajar por ese minuto de silencio. Sí. Pero fíjate cómo es la historia, que 50 años después el ejército está totalmente reivindicado. No por el papel del 68, desde luego, pero incluso yo creo que hasta sí podríamos decir que sí, ya por las investigaciones y todo, pero hoy el papel del ejército es total y absolutamente predominante en todo lo que es la administración pública. Ahora hace de todo. Les todo. llevó 50 años después congraciarse con los mexicanos. Bueno, falta ver cómo acaba esto. Víctor Manuel Toledo Pérez de Álvaro Obregón, 82 años. ¿Por qué quieren justificar ahorita al señor que estuvo de presidente del 70 al 76? Me refiero a Luis Echeverría. Nadie lo está justificando, estamos hablando de hechos. Que ahí nada están, más. Además, Eso ahí. es todo, estamos haciendo un recuento. No puede ser todo blanco y negro, hay claroscuros. Y vamos viendo esos dos aspectos. No se niegue, ahí están. No, es que estaba un debate ahí en Facebook que decía, es el peor presidente de México. Y bueno, pero hizo esto. Bueno, es el tercer peor presidente de México, pero también hizo esto. Bueno, es el 63º peor presidente de México. Todos tienen luz y sombra, por favor. Elisa Mendoza, muchos se quejan de los muertos del 68. ¿Cuántos muertos van en el 2022?